Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Vamos a prepararnos para dar inicio al estudio del día de hoy. Voy a esperar un momentito para que manden el link a los hermanos que se van a conectar. Damos tiempo. Que se vayan conectando. No sé si ya mandaron el link. Gloria a Dios. Gracias. Ya enviaron el link, mis amados hermanos. Ahora sí, nos vamos conectando y vayamos juntos a la palabra de Dios. Isaías capítulo 28. Vamos a dar lectura juntos a la palabra bendita del Señor y damos lectura del verso 1 al verso 13. Sígame con su mirada, mis amados hermanos, y damos lectura a la palabra. Capítulo 28 dice: condenación de Efraín. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que se inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen las batallas en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra. Se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Vamos a orar y iniciamos con el estudio de la palabra de Dios. Oremos juntos, mis amados hermanos. Alabado y bendito sea tu nombre, Padre Celestial, Dios del universo, Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía, Dios mío. Gracias te damos, Dios eterno, soberano Rey, que nos permites como cada lunes podernos reunir. Somos convocados y por tu gran bondad y misericordia atendemos tu preciosa y bendita palabra.
Santifícanos, Dios mío, en la verdad. Tu palabra es la verdad. Te pedimos, Dios bendito, que, oh Espíritu Santo de Dios, nos des revelación divina, instrucción, palabra que conforte, palabra que redarguya, palabra que entendamos, Señor, sobre este capítulo 28 del libro del profeta Isaías. Te lo pedimos, Dios mío, en el bendito y poderoso nombre de mi Señor, mi Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Hoy tengo aquí un invitado en casa. Está mi nieto Lucas. Y pues por eso oyen todo el ruidero que hace mi chiquito. Ahí está, mírenlo. Saluda. Saluda a todos. Diles hola. Chiquito. Aleluya. Vayamos a la palabra, mis amados hermanos. Y dice el capítulo 1, el versículo 1. Y tenemos que entender sobre qué se habla, aunque dice el título de nuestras Biblias, condenación de Efraín. Recuerden que esta parte a veces Dios le llama al reino del norte, o sea, le llama Israel o Efraín. Primero viene una condenación hacia lo que es el reino del norte, y del capítulo 14 en adelante una amonestación hacia el reino del sur, llamado Judá o Jerusalén. Para que podamos entender, vamos a empezar primero con el reino del norte, Israel o Efraín. Después del 14 en adelante viene una amonestación al reino del sur o Judá o Jerusalén. Así es como podemos entender bien a qué se refiere cuando los profetas anuncian sobre alguna u otra de las tribus. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Dice una parte muy importante que es, ay de la corona de soberbia. O sea, cuando la gente empieza a estar en el vicio del alcohol, se encuentran, como dice aquí, ebrios de Efraín, pues se coronan ellos mismos. La gente que empieza a tomar y todo esto se empieza a sentir como muy fuerte, como muy sabio, que lo saben todo, como muy amorosos, muy expertos, o sea, pero se salen verdaderamente de un orden. Y dice Dios que hasta se ponen una corona de soberbia, o sea, se ensoberbecen. Dicen no necesitar de Dios, dicen no necesitar de la comunión con los santos, y entonces Dios dice y les da un ay de estos, de la corona de soberbia, de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. ¿Sí? Ya su flor o su corona que se ponían aquellos que se sentían los mejores o de todo como tipo flores y de todo en la cabeza, ¿sí? Pero ya todas, como dice aquí la escritura, se ponen en la cabeza como si fueran un valle fértil, aturdidos por el vino. Pero dice el versículo 2, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso. Aquí se refiere a una nación que va a tener que ver precisamente a darles juicio a este reino del norte. ¿Quién es este? Asiria. Dice Dios, he aquí que Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso. ¿Quién? El ejército de Asiria. Como turbión de granizo y como torbellino trastornador, con ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba la tierra. ¿Sí? Van a llegar, van a invadir, y como todos ya lo sabemos, fueron ellos los que se llevaron cautivos a la nación del reino del norte, ya sea Efraín llamado o llamado también Israel. Llegan y dice Dios, aquí Dios tiene a alguien más poderoso y fuerte, porque ustedes están metidos en las cosas
terrenales o más bien carnales, que es estarse embriagando, no tomar en cuenta las cosas importantes de la vida. Cuando se están embriagando se pierden, ya no saben ni siquiera cómo está la familia, cómo está el hogar, cómo está tu trabajo, sino que están perdidos. Y así los dice el profeta Isaías en este capítulo. Están ustedes perdidos, se sienten con una hermosura de su gloria, pero están totalmente alejados de la verdad. Y entonces por eso Dios envía a Asiria. Dice, repito el verso 12, aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, derriban a tierra. Verso 3, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Nuevamente Dios está juzgando esto porque no están atendiendo en nada las cosas importantes y están metidos en las cosas que realmente afectan, no solamente en aquel tiempo, sino hoy también afectan a los hombres. Es tremendo, de verdad, es tremendo. Y dice el versículo 4, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, o sea, su flor que se ponían, como dice el verso 1, dice, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, y dice, lo repite en el versículo 4, y será flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil. Se los repite Dios, dice, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve, que él la mira. O sea, muy importante como tanto en el versículo 1 como en el versículo 4, y vamos a encontrar también en el versículo 10 como en el 13, que Dios repite a través del profeta estos mismos versículos, en el 1 y en el 4, uno, y en el 10 y en el 13 otro. Primero que nada, está declarando que toda esa corona de soberbia que se ponen los hombres y se alejan de Dios y se meten más a las cosas del placer momentáneo, olvidándose hasta de sus propias responsabilidades. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios dice, será la flor caduca de la hermosura de su gloria. O sea, ya caducaste, se acabó. No vas a tener ahora cómo florecer, sino al contrario, te vas a marchitar. Dice que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Van a acabar con ustedes en un instante. Y así fue. Asiria en un instante acabó con la soberbia de Efraín y se los llevó cautivos, y después todo este reino del norte fue esparcido y no regresaron más a ese lugar de Samaria donde habitaban. Dice el versículo 5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. En aquel día, dice Dios, llegará el momento en que Dios en verdad será corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, no a todos, no a todos. Siempre hay o Dios siempre se guarda un remanente fiel que en verdad la corona de hermosura de aquel o de aquella mujer es Dios. Hay coronas de hermosura de muchas maneras. Para Efraín su corona de hermosura era la embriaguez. Sí, hoy en día vemos que mucha gente no puede vivir sin estarse constantemente embriagando. Esa es su corona de hermosura. Para él esa es su gloria. Pero Dios se guarda un remanente fiel donde verdaderamente, como dice el Señor, en aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura. ¿A quién?
a un remanente, a los que queden de ese pueblo que ha sido rebelde y contradictor. Siempre hay un grupo que en verdad busca a Dios y declara: la corona de hermosura en mi vida es Dios. Mi vida es para Dios. Yo vivo para Dios. Qué importante es este versículo. Qué bendición. ¿Para quién vivimos, mi hermano? Bien lo decía el apóstol Pablo. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Corona de hermosura. Versículo 6. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Dios será por espíritu de juicio a los que se sientan en juicio, pero también por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Dios bendito, alabado sea su nombre. Pero dice Dios, ¿qué sucede? En lugar de entender que hoy debe ser Dios corona de hermosura, no hasta el final de los tiempos, no para aquel día, sino que podamos nosotros hoy decir: mi corona de hermosura es Dios. Pero dice el versículo 7, pero también estos cerraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Los que tenían que declarar que Jehová de los ejércitos es la corona de hermosura en sus vidas, recuerden que hasta el sumo sacerdote se ponía una diadema donde decía santidad a Jehová. Aquí, cuando habla de los sacerdotes, recordemos en el momento en que se separan las tribus y se quedan 2 tribus en el sur, que es Judá y Benjamín, y 10 tribus se van al norte. Pues de esas 10 tribus, todos los sacerdotes que se hayan podido ir, que eran los de Leví, ya no siguieron en nada el mandamiento de Dios. Erraron su camino y se entregaron a la idolatría, a lo que había hecho en ese tiempo, que habían construido un becerro de oro, porque cuando Roboam reinaba en Judá, desgraciadamente la familia de los 10 tribus del otro lado erraron su camino. Ya los sacerdotes no fueron tomados en cuenta y siguieron a Jeroboam. Y Jeroboam fue el que edificó ese ídolo, ese becerro de oro, y empezaron a adorar a ese becerro. Entonces dice Dios que también erraron con el vino y la sidra los sacerdotes. Se entonteció el sacerdote y el profeta. Erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Ya se olvidaron totalmente de Dios. Se aturdieron con la sidra, dice. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Durísimo esto, mis hermanos. Imagínate que los responsables de entregar la palabra, que los responsables de compartir con temor y temblor los mandamientos y las ordenanzas de Dios, erraron. Se entregaron también a los mismos placeres carnales con lo que estabas entregándose el pueblo del norte. Todos los demás igual. ¿En quién podías confiar o a quién buscar para que nos dieran palabra de confianza? Palabra de Dios. No había. Todos por eso ya estaban errando en su camino. Y Dios dice, aún los que tenían que ser responsables de esto, que era el sacerdote y el profeta, también erraron con sidra y con vino. Se trastornaron, olvidaron la ley de Dios. Versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Uf, durísimo, durísimo. Se quedaban desde la mañana hasta la madrugada, ya de tanto vino, había vómitos, había suciedad, había un verdadero cochinero en sus lugares donde se sentaban en sus mesas.
Pero ahí es donde le gusta estar mucho a los carnales o a los terrenales, en medio de todo eso. Y dice Dios, toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Lo que menos les importaba es mantener un lugar limpio, sino al contrario, desenfrenados haciendo lo malo. Desenfrenados. Oye, este mundo está desenfrenado. ¿Cuántos en verdad estudian la palabra de Dios? ¿Cuántos buscan a Dios? ¿Cuántos se comprometen con el reino de Dios? ¿Cuántos están buscando agradar a Dios como una corona de hermosura? Como una corona de hermosura, como Dios quiere que sea en aquel tiempo. Yo quisiera pensar que aquel tiempo es hoy, que en Cristo Jesús hemos sido ahora nosotros, los que no éramos pueblo, los que no éramos nación, los que estábamos lejos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a los pactos y a las promesas, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y de dos pueblos, Dios ha hecho uno. Y ahora podemos nosotros decir, sí, Dios mío, tú eres corona de hermosura, corona de gloria y diadema de hermosura que dice santidad a Jehová. Porque hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Así que nosotros debemos traer una corona de hermosura y una diadema, así de preciosa diadema de gloria, digo, de diadema de hermosura y corona de gloria, que declare así. Dice nuestra hermana Gaby Ross, por esto Jesús dijo, muchos serán los llamados, mas pocos los escogidos. Exactamente, mi hermano, exactamente. Importante entender esto, que en este tiempo Dios sea, como lo dice aquí, tu corona de gloria y tu diadema de hermosura, que dice santidad a Dios, santificarnos cada día. Cada momento tenemos la oportunidad de escoger a quién servir. Efraín había escogido servir al placer carnal y todo el tiempo embriagados, llenos del vino, llenos de suciedad, como dice el verso 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Sí, yo creo que no se bañaban en todo ese tiempo, ya llevaban 2 semanas sin bañarse, sin limpiar o pasar un trapo por la mesa, como hay muchos lugares que así viven. Los bares donde están todos los borrachitos o las cantinas donde es pura suciedad, el piso está lleno de inmundicia. Eso es lo que pasa. Sus pisos en los hogares que eran inmundicia. ¿Qué pisaban los familiares o los conocidos? Pura inmundicia. Qué terrible, mis amados hermanos. Por eso dice el versículo 7 que también erraron sacerdote y profeta. Verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién? ¿Quién está dispuesto a escuchar? Si todos estos se han alejado. Y por eso dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿Quién está dispuesto? Yo creo que viene un llamado, ¿no? Y entra y dice, oigan, es día que podamos aprender. Como hoy. Hoy es un día en que podemos aprender y nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios por todos los que están conectados, porque nosotros anhelamos reunirnos en una mesa, pero para estudiar la palabra bendita de Dios. Esa es la grande diferencia. Que tu mesa esté llena de santidad, de amor, de armonía, que los pisos puedas decir, esto es para la gloria de Dios. Y los que entran en tu hogar digan, la presencia de Dios se siente en tu hogar. Y no como acá, la inmundicia, la maldad. Y por eso viene el juicio. Importante también este versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién quiere aprender de Dios? ¿A quién se le va a enseñar o a hacer entender doctrina? Si todos están embriagados, si todos están metidos en la sidra y en el alcohol, qué duro, qué duro.
a los destetados. Vamos a tener que enseñarles a los niños de 1 año, de 2 años, que todavía no están inclinados a la maldad como todo el pueblo. ¿Se imaginan qué tremendo es decir? ¿A quién se le va a enseñar ciencia o quién se le va a entender doctrina? No hay ni uno. No hay ni uno de todo Efraín que quiera aprender la palabra de Dios, que quiera escuchar la voz del Eterno. No hay ninguno, dice. Entonces vamos a tener que tomar a los destetados, a los pequeñitos que todavía no están metidos en todo esto. Qué durísimo, qué duro. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? O sea, niños de 8 meses, de 10 meses, de 1 año, de 3 años, son los que quizá puedan escuchar. Dice Dios, ¿quién más quiere llevar la corona de hermosura? La que es de Dios, no la que ellos llevaban. Esa es la gran diferencia. La corona de hermosura de Dios, la corona de gloria y la diadema de hermosura, o la que dice el verso 1 o 4. El 1 y 4, ¿qué dicen? Hay de la corona de soberbia, es la grande diferencia. Ellos llevaban la corona de soberbia, los ebrios de Efraín. ¿Y qué llevaban como diadema? La flor caduca de la hermosura. Ya caducaste, ya tu flor caducó. Tú no llevas lo que dice el versículo 5, que es corona de gloria o una diadema de hermosura. No, tú lo que estás llevando es una corona de soberbia. ¿Y qué dice? Y una flor caduca. Ya caducaste. Una flor caducada de la hermosura de su gloria. Qué duro, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Eso es lo que ya llevaban. Corona de soberbia y una flor caduca, totalmente acabada, derrotada, destruida, sin más conocimiento. Durísimo. ¿A quién vamos a enseñar? ¿Se imaginan una iglesia donde está el pastor y quizá 3, 4 hermanas y puros chiquitos, puros bebés? Dice el Señor, ¿a quién vamos a enseñar? ¿A los bebés? ¿A los niños? Que es bueno enseñarles, sí, pero ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Ocupados, dice. Estoy hablando de el reino del norte. ¿Dónde están? Y les dicen, llenos de soberbia. Su corona es la soberbia. La soberbia los corona. Ellos se sienten que nadie les puede hacer nada. Y desgraciadamente llevan ellos ya una caducidad de hermosura. Ya la perdieron. No tienen nada de hermosura. Ya no hay nada que buscar ahí. Así acaban muchos. Ya de hermosura no tienen nada. Es más, ya nada más están esperando a que se mueran. Qué duro es cuando dicen, ay, yo ya quisiera que se muriera esta persona, porque ya no tiene nada de hermosura, ya nada más lo que está causando es molestias. Qué triste. O aquel que dejó bonitas cosas, preciosas cosas, que traía una corona de bendición a la familia, una corona de santidad una diadema de santidad en su vida, aún aunque fuera muy viejito o muy viejita, y aún aunque le tengas que estar llevando todo, lo haces con amor, porque sientes que esa persona, cuando tuvo las fuerzas, cuando tuvo la capacidad, se dio a sí misma, se dio a sí mismo, lo hizo con amor, se entregó sin dejar nada pendiente. Claro, llega una edad avanzada en que siempre tendrá quien vea por él o quien vea por ella, porque eso se queda en el corazón, su servicio, su amor, su gracia. Y dice la persona que le sirve o las personas que le sirven, es un privilegio ayudarte, papá o mamá, esposo o esposa. Es un privilegio ayudarte. ¿Por qué? Porque tú dejaste todo. Tu vida la dedicaste
por nosotros. ¿Cuánto más? Si eso lo piensa una persona, ya sea un hijo, una esposa, un esposo, ¿cuánto más nuestro Dios? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Sí, Dios es fiel. Dios es bueno. Y aún aquí en la tierra, cuando tú sirves con amor a Dios, con alegría, con tu vida, Dios se encarga de cuidarnos, de sostenernos, de bendecirnos. Pero eso no sucedía con Efraín. Este versículo 7 es tremendo. 7 y 8 lo vuelvo a leer. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿Te imaginas? ¿Qué lugares? ¡Qué tremendo! ¿A quién se le va a enseñar ciencia? ¿A quién si nadie quiere escuchar? Versículo 10. Dice el Señor, como les decía al principio, tanto el 10, el versículo 10, como el versículo 13 también vienen unidos, así como primero unió Dios el versículo 1 y el versículo 4, sobre aquellos ahora sí, caducados totalmente. Ahora acá algo muy importante, dice así el verso 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allí, otro poquito de allá. Versículo, así como acabo de leer el versículo 10, lean conmigo el 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Sí, ellos podrían pensar que después de que hayan rechazado la palabra de Dios, dado la espalda al mandamiento, dado la espalda al profeta que les anunciaba, en este caso Isaías, y que se burlaban, porque Isaías cuando les declaraba esto a la nación del norte, ellos se burlaban y hasta decían esto, ¿qué? ¿Nos estás llamando a nosotros bebés? ¿Nosotros seremos los destetados? No. ¿A quién se le va a enseñar? Ustedes que son los que deben de aprender y enseñar, están metidos en su corona de soberbia. Pues ahora quiero que sepan, dice Isaías, cuando quieran buscar a Dios, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque no van a entender cómo Dios acomodó su palabra. No la van a entender. ¿Por qué? Por eso dice Dios, porque mandato tras mandato, mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, o sea, un poquito de acá, un poquito de allá, que por eso la gente no entiende la Biblia. No la entienden, no es para todos. Solo los que tienen comunión con el Espíritu Santo reciben la revelación, reciben el conocimiento, reciben el mandamiento y lo pueden dar. Y lo pueden otorgar a otros, porque la palabra nada más es para los hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos la han aceptado. Sí, sí, mi hermana. Dice la hermana, horrenda cosa será caer en manos del Dios para juicio, de Dios para juicio, ¿sí? Así es, mi hermana. Vienen juicios en los cuales la gente no va a entenderla. Por eso hoy en día es importante como nos preguntan, ¿no? Oye, ¿y qué es esto? ¿Y por qué viene aquello? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué? Porque no entiende la Biblia, no entiende la palabra. Y la revelación de la palabra no es para todos, sino para aquellos que la aman. La palabra de Dios hay que amarla, hay que postrarse ante ella,
Hay que humillarnos ante la palabra y recibiremos la gracia, la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida. Qué importante estos dos versículos, ¿no es así? Miren, leo otra vez el 10. Porque mandamiento tras mandamiento, sí. Mandato sobre mandato, uno sobre otro. O sea, un mandamiento, pero va acomodado así. Y tienes que entenderlo para que sepas y no quieras tergiversar la palabra de Dios o hacer de un versículo una doctrina de un versículo. No es así. Muchos por ahí han querido hacer de un solo versículo una doctrina. Y no es así. Hay que entenderla, porque Dios nos las ha dado un poquito de acá, un poquito de allá, para que puedas entender un principio, un mandamiento, una ordenanza. Como dice aquí, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Si hay un mandato, pero sobre este hay otro, y sobre este hay otro, y tienes que entenderlos, renglón tras renglón, línea sobre línea. ¿Cómo? Un poquito de aquí, un poquito de allí, otro poquito de allá. Por eso nosotros como pastores decimos, veamos este versículo, pero también vayamos a este otro. Y también vayamos. ¿Por qué? Porque así Dios acomodó su palabra para que la entendamos, para que la amemos y para que la estudiemos. Y principalmente para que la obedezcamos. ¿Quieres tener una diadema de hermosura que diga santidad a Dios? Pues tienes que entender la voz de Dios. Escúchala, léela y atesórala. Y entonces sí, recibirás revelación constantemente. Cuando dijo estas palabras en el versículo 10, dice el versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Por más que se les diga, van a entender como si hubiera hablado un tartamudo. Oye, no te entendí nada. ¿Cómo que no me entendiste nada? ¿Qué no escucharon que les dije, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín? ¿Qué no entendiste que te dije, flor caduca de la hermosura de tu gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino? No, pero no sé a qué te refieres, te pueden decir. Sí, me vas a decir que no me entendiste porque hablé muy a la tartamudo, o porque te hablé en una lengua muy extraña para ti, o te hablé en lenguas. Qué tremendo. Dios pone orden a todas las cosas. ¿Quieres oír la palabra? ¿Amas la palabra? Recibirás más y más palabra, más y más revelación, más y más entendimiento, conocimiento, porque la obedeces y la amas. Pero si no, te hablé una, te hablé dos, te hablé tres, no te hablo más. ¿Por qué? Porque traes una corona de soberbia, dice Dios. Y además, qué tremendo, mis amados hermanos. No solamente pasó eso, sino que llegó a Siria y acabó con todos. Adiós la soberbia y adiós sus embriagueces y adiós todo. Imagínate dispersar a todas las familias, padres, hijos, esposas, todos ya quedaron, no saben ni dónde quedaron. Todos dispersos. Entonces sí gritaban, ¿dónde está Dios que que ha permitido que nos hagan esto? ¿Dónde está Dios que dice que nos ama? Sí, es cuando ahora sí se acuerdan de Dios. ¿Y dónde está Dios? En estos momentos en que estamos sufriendo, ¿dónde está Dios? Porque siempre buscamos a Dios cuando nos conviene. Pero en la quietud de tu hogar, en la intimidad de tu hogar, ¿estás buscándole? ¿Oras? ¿Te postras? ¿Lloras con Dios? ¿Le ruegas que te abrace? ¿Le pides que te ame? ¿Le ruegas que te enseñe? Enséñame, Señor, enséñame tu palabra. Unos dicen, enséñame tu palabra aunque no la lea. No es posible. Enséñame tu palabra hoy que voy a leerla.
Revélanos estos versículos de tal manera que los entendamos, Señor. Dice el versículo 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Uf, les está hablando de gracia, de misericordia, pero no quisieron oír. A ver, vamos a ver primero los Corintios 14. Primero los Corintios 14, mis amados hermanos. En el versículo 23. Dice así la Escritura. Primero los Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? No entendería nada. Si en la iglesia yo me pusiera a hablar en una lengua extraña y etcétera, y yo pensando que estoy hablando en lenguas y ni yo mismo me entiendo, pues ¿cómo me van a entender los demás? Dice el apóstol Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que muchas palabras que no sé ni qué estoy hablando. La iglesia ha recibido todo el tiempo, gracias a Dios, la bendición. Y no solamente hablo de la iglesia que Dios me concede servir, sino hablo de la iglesia de Cristo donde hay muchos lugares donde se enseña la palabra de Dios y donde no tenemos pretexto para llevar verdaderamente la corona de gloria, el eterno Dios en nuestra vida. Y Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón y Él es la corona de mi vida. Él es quien corona de majestad mi vida y por eso mi diadema que yo me pongo tiene que decir santidad a mi Dios. Santidad a mi Dios. Yo estoy comprometido con Dios, no con los hombres. Y después podemos hallar gracia a los ojos de los hombres. Que así sea en el nombre de Cristo. Dice el versículo 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Por eso no entraron en el reposo, como dice Hebreos. Se les permitió y se les ofreció el reposo y no entraron en el reposo. Aunque ellos piensen que el día sábado que celebran el día del reposo, muchos ni siquiera ese día respetan. Nosotros que sabemos que el día del Señor es el día domingo, muchos ni el día del Señor respetan. Cualquier cosa es más importante que ir a obedecer al Señor. Hazte o haz tú mismo un análisis de todo el tiempo que llevas como cristiano. Contabiliza cuántas veces no has ido a la iglesia del Señor. Estés donde estés, el día del Señor es el día del Señor y hay que congregarnos. Hay que congregarnos. Estemos donde estemos. Si no estás en México, estás en otro lugar, estás en otro estado, estás en etcétera, siempre hay un lugar donde podemos congregarnos. Sí, mi hermana, siempre Él es mi roca y mi fortaleza, también la mía. Dios es mi roca y mi fortaleza. Aleluya. Dice el versículo 13, los últimos versículos, perdón, los últimos párrafos. Allá, dice el versículo, un poquito de allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Efectivamente así le pasó al reino del norte. Fueron quebrantados, enlazados y llevados presos por una nación poderosa de aquel entonces que Dios levantó llamada Asiria y se los llevó a todos al cautiverio. Imagínense, por andar en la embriaguez, por andar lejos de Dios, llegó la calamidad y ni siquiera estaban preparados para ello. Así llegará el arrebato de la iglesia
y muchos se van a quedar porque no están preparados para ello. No todo el que piensa que se va a ir, se va a ir. Hay que estar preparados. ¿Cómo, pastor? Amando la palabra de Dios, obedeciéndola, viviéndola. No porque tú creas que eres bueno. Nosotros no somos buenos. Dios es bueno. Pero ¿qué nos hace estar cerca de Dios? Amar su palabra. Amar su palabra. Amemos la palabra de vida. Amemos la palabra de Dios, que es palabra de poder, que es palabra de Dios. Hoy terminamos aquí con estos primeros 13 versículos, que es la condenación a la tribu del norte, o llamado Efraín, o llamado Israel. La próxima semana veremos la amonestación a Jerusalén, o Judá, o la tribu del sur. Son las tres formas en que se conocen una y otra. Amén, mis amados hermanos. Amén, mi hermana Lupita. Amén. La semana que entra son del versículo 14 al versículo 29. Amén, mis amados hermanos. Vamos a orar y nos despedimos en oración. Padre Celestial, te damos gracias. Dios del universo, Dios eterno, Rey soberano, glorificamos tu nombre, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. La exposición de tu palabra alumbra los sentidos. Son alumbrados nuestros sentidos por la autoridad de la luz, la palabra de Dios. Jesucristo es la luz de este mundo. Jesucristo es la palabra viviente. Gracias te damos, Señor. Oramos por la nación de Israel. Los bendecimos en tu nombre y que aprendamos a través de lo que ellos han vivido para que podamos entender las cosas del cielo. Lo pedimos y te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les guarde, les bendiga, mis amados hermanos. Les mando un abrazo del amor de Cristo. Buenas noches.